tal? Bienvenidos a una emisión más de Vivienda en Verde, donde, bueno, vamos a hablar de los temas acostumbrados de desarrollo urbano, de vivienda, de crédito hipotecario, pero esta vez desde la óptica de este monstruo de ciudad que es la Ciudad de México. La capital de un país enorme, una ciudad que como núcleo urbano concentra, dicen, cerca de 20 millones de habitantes, y con una capital del país, un distrito federal, que es un eje de complejidades, y para platicar de ello invitamos al secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la ciudad, el arquitecto Felipe de Jesús Gutiérrez. Felipe, qué gusto de que estés por acá. Al contrario, gracias por la invitación, Horacio. Oye, ¿qué hay con la Ciudad de México? A mí me gustaría saber, porque siempre que estamos pensando en qué va a pasar con la Ciudad de México, pareciera que estamos hablando del futuro, y hay veces que no se crean las cosas para crear condiciones para que ese futuro se logre. ¿En qué está la Ciudad de México? Bueno, la Ciudad de México no es ajena a lo que sucede en cualquier ciudad del mundo, en un proceso permanente de transformación. Entonces, efectivamente, nunca termina de considerarse que ya consolidamos la ciudad. Hay que estar atentos a ver su transformación. Hoy se encuentra en una fase muy importante en la que, por razones del bono demográfico, hay una alta demanda de espacios. Claro. No es real esto que se percibe de pronto, que ya no debe llegar más gente a la Ciudad de México. Ya no tenemos inmigración, al contrario, está expulsándose población. Pero este bono demográfico también es una alta oportunidad de atender a través de la vivienda, de atender a través de fuentes de empleo, de generar los espacios comerciales, educativos necesarios. Entonces hoy se tiene esta oportunidad de poder combinar una alta demanda que tiene la ciudad con la disposición de recursos. El reto es cómo acomodamos estas ofertas, estos espacios que se requieren, en dónde hacer las viviendas, para qué distintos estratos, en dónde hacer las áreas comerciales, los equipamientos necesarios, cómo acompañar todo este proceso con un reforzamiento de redes de infraestructura, cómo migrar de sistemas de transporte basados sobre todo en el automotor hacia sistemas alternativos, privilegiar el uso de la bicicleta, del transporte público estructurado. En fin, se encuentra hoy en una fase muy viva, muy vital esta ciudad, en un proceso de transformación, que lo importante es conducir este reto hacia procesos integrados de regeneración urbana. Creo además que pareciera que hay segmentos de población, académicos incluso, que se niegan un poco al cambio. Y me parece que una ciudad es un ente muy vivo, es un ente que tenemos que entender que tiene que cambiar para alcanzar cualquier proyecto de futuro que haya. ¿Tú qué ves de esta necesidad de cambio y a dónde consideras que debiera apuntar la ciudad? Bueno, la ciudad tiene que tender hacia estos grandes conceptos de habitabilidad, o sea, de proveer los espacios y los servicios y las redes de infraestructura suficientes que hagan una ciudad habitable. Tenemos que tender hacia un modelo compacto, o sea, ya no podemos seguir expandiéndonos de manera irracional. O sea, esto que vivieron las ciudades en el país no es solo del Valle de México. En unos cuantos años, probablemente en una década, se dispersaron los asentamientos hacia la periferia y esto genera una gran movilidad. Esta población flotante de alrededor de 5 millones diarios que vienen a la Ciudad de México es resultado de ello, de cómo de manera irracional el crecimiento se ha ido hacia la periferia. Entonces tenemos que tender hacia la redensificación, hacia modelos compactos, ordenados, inteligentes, acompañados siempre de la generación de espacios públicos, de equipamientos, de reforzamiento de las redes de infraestructura. Me parece que la tendencia debe ser hacia este modelo de ciudad compacta que reacomode estos procesos. Hoy la ciudad está en esta transformación que reacomoda población, reacomoda actividades, y eso genera una serie de situaciones que hay que analizar de manera puntual. Fíjate que es muy interesante cómo durante muchos años nos hayamos acostumbrado a ver que se hablara de vivienda, pero se hablaba poco de ciudad. De unos años para acá, la nueva política federal ya habla mucho del concepto de desarrollo urbano. En la ciudad se habla mucho del concepto de desarrollo urbano. Y ahora como que es momento de capitalizar estas cosas y hacer que funcione de forma armónica. Porque lo interesante es que la inversión privada, los que hacen la inversión, los desarrollos inmobiliarios, es un recurso muy importante, es mucho dinero que puede estar al servicio de la ciudad si hacemos las cosas bien. Sin duda. Sin duda, el que hagamos coincidir esta demanda que nos implica el bono demográfico con
la disponibilidad de recursos, con este interés por invertir en las ciudades y con políticas correctas orientadas hacia el rehacer la ciudad, ¿no? O sea, la manera de hacer ciudades regenerando estos distintos barrios, respetando sus vocaciones, respetando sus costumbres, su cultura, pero de esa manera podemos ir instrumentando la recuperación de la ciudad. Hablábamos hace, el México de nuestros papás era un México que tenía el centro, era el centro de la Ciudad de México. Y hoy en lo que estamos llegando, que hablan de algunas teorías modernas de urbanismo, es que son ciudades que tienen en realidad varios centros, las famosas ciudades policéntricas, que de alguna forma eso se está dando en esta ciudad. Este modelo compacto tiene que estar acompañado de esa consideración policéntrica, asumiendo efectivamente que ya no toda la provisión de equipamientos, de comercio, de abasto se da en el centro de la ciudad. Que existen además ciertos centros, digamos, tradicionales, pero que en la lógica urbana actual, en cualquier ciudad del mundo hoy operan las distintas centralidades. Hay centralidades que son atractoras de este tipo de movimientos y que tenemos que acompañar con las suficientes decisiones en materia de infraestructura, de transporte, para hacerlas funcionales. Hacer que una ciudad funcione implica que todo el mundo tengamos muy claro el objetivo y que más o menos nos pongamos de acuerdo para remar hacia el mismo lugar. Esto implica, por ejemplo, un tema de la política. Me queda claro que la estás planteando perfectamente, de acompañarlo con la inversión en infraestructura que esto requiere, porque no vale con decir tal zona va a tener tal vocación si no tiene la infraestructura. Claro. Y el otro punto es regulación. ¿Te parece que vayamos a un corte y al regreso nos platicas de este templete de cosas que hay que crear para que se pueda lograr una ciudad de excelencia? Con mucho gusto. Vamos a un corte y estamos con ustedes. Esto es Vivienda en Verde. Seguimos en Vivienda en Verde y nos quedamos platicando de decir, bueno, supongamos que nos ponemos de acuerdo con los objetivos de ciudad, ahora hay que ponernos de acuerdo en las formas para atacarla. Idealmente en ver que todos tendamos al mismo lugar. Platicaba también de que eso, desde mi punto de vista, pues tú eres el especialista, tú me dirás, implica hacer inversión en infraestructura para que las cosas puedan servir para lo que decimos que van a servir. Y la otra muy importante es la regulación, que la ley lo permita, porque de repente hemos escuchado que se hablan de ciudades verticales y hay veces que la regulación no permite esa verticalización. ¿Cuál es el tema en cuanto a infraestructura que se requiere y regulación que se requiere en la ciudad? Sí, tocas un tema fundamental de los cómo, o sea, en el qué, en esta intención de ciudad, en este proyecto de ciudad. Me parece que todos en general estamos de acuerdo, sobre todo si la discusión es en lo macro. Claro. Ya ves, hasta en lo abstracto nadie se opone. Ya cuando lo bajamos a territorios puntuales y si está muy cerca de nuestra casa, seguramente la reacción es diferente. Hágase la reforma urbana en las colonias de mi compadre. En las colonias de mi compadre. Sí. Pero los cómo implica desde una redefinición de los instrumentos. Hoy no hay que olvidar que disponemos de leyes que en su esencia se formularon hace 35 años, ¿no? Ya en buena medida rebasaron su concepto. Tenemos una ley de desarrollo urbano que en esencia sigue siendo la misma de 1976, aunque se han ido incorporando en distintas reformas algunas figuras como las áreas de gestión estratégica o el tema de los polígonos de actuación o las transferencias de potencialidad, que hacen que sea más flexible y más contemporáneo el concepto. Pero en esencia es una ley que nació para una ciudad que traía un crecimiento explosivo, claro, no para una ciudad que esté en proceso de transformación y requiere una regeneración de distintas zonas en donde hay que establecer cómo se distribuyen los costos y los beneficios, quién paga qué. Entonces esos cómo van desde un reordenamiento legal y reglamentario que unifique a todos los instrumentos que tienen incidencia sobre el territorio, que sea una visión común entre el suelo urbano, el suelo de conservación, las áreas de valor patrimonial, en fin, hay distintos temas que deben ser unificados. Y de esto ya ha bajado a través de los programas, en el concepto del Programa General de Desarrollo Urbano, pero también en el Programa General de Ordenamiento Ecológico, que pareciera que son dos ámbitos separados y que hay un suelo urbano y un suelo de conservación. No, hay una imbricación de ambos enfoques que tiene que ser articulados e integrados de manera muy clara.
Y después, bueno, bajará a todos los instrumentos ya puntuales como las normas de ordenación, que digamos la más famosa es la 26, que es la de vivienda social y popular, ya de instrumentos operativos que nos llevan a las gestiones, de buscar procedimientos que sean muy ágiles, integrados, transparentes, de manera que se acorten los tiempos de expedición y de esa manera las inversiones corran más rápido, pero también de manera que sean suficientemente transparentes para evitar suspicacias, para darle certidumbre a la inversión, para que se evite cualquier cuestionamiento desde la ciudadanía, que se vea de manera clara que todo está pegado a derecho. Fíjate que la ciudadanía juega un papel clave porque pareciera que tiene una profunda desconfianza. Y en mi opinión, creo que esta profunda desconfianza habría que combatirla con una planeación clara, una regulación firme y obviamente con ver que estas se cumplan, ¿no? Claro. Porque en principio hoy estamos viendo muchas cosas que son muy innovadoras. Vemos, a todos nos encanta ver y nadie se queja de las bicicletas de Reforma, de Polanco, de la cosa. Está padre. Nadie se queja de algunos centros donde se están desarrollando oficinas como Reforma, pero pareciera que hay otros temas que por no entender que es parte de lo mismo, que si queremos tener oficinas en Reforma, en algún lado tiene que haber viviendas para que viva la gente que va a trabajar ahí o que les hacemos, ¿no? Si queremos que estén estas torres de Reforma, tiene que haber una nueva modo de estaciones de transporte para que la gente pueda llegar, si no queremos que lleguen millones de coches a esa zona. Entonces, como que es un proceso muy integral que la ciudadanía, pues digo, tiene que tener sus instancias de participación, que las tiene. Claro. Y también tiene que tener de repente una formación que aporte soluciones, ¿no? Sin duda. Esta circunstancia que hoy vive la ciudad nos obliga a tener que romper paradigmas. Claro. O sea, temas como la zonificación, que si bien ya se agotó, o sea, esta disposición de tener zonas puras, de monofuncionales, evidentemente está rebasado. Entendemos que son ciclos que viven las ciudades, de la aparición a través de la revolución industrial de estas ciudades en donde las industrias acabaron siendo nocivas en la vida diaria de los habitantes. Al paso de todos estos años, la reacción fue primero el zoning, ¿no? La zonificación en aquel Congreso de Arquitectura Moderna de los años 30 del siglo pasado. Imagínate. Pero hoy en donde claramente se ve que estableciendo las reglas de convivencia entre usos, lo razonable son usos mixtos, claro, que te permitan en el mismo sector tener tu fuente de empleo, tus satisfactores para tu familia, la escuela, el equipamiento de salud, tu casa. Entonces, de manera que caminando o en bicicleta o con transporte público puedas vivir la ciudad. Eso mejora la calidad de vida, abate tiempos de recorrido, mejora la calidad del aire. En fin, hay conceptos que hoy nos obligan a tener que revisar los paradigmas, a repensar la ciudad, a repensar todos estos instrumentos, a visualizar la ciudad de una manera diferente. A veces estas resistencias puede ser porque estamos en un momento de ruptura, de cambio de estos conceptos hacia una visión diferente de la ciudad, pero que tienen que pasar necesariamente por consensos básicos entre autoridad y gobernados, ciudadanos, en este concepto de gobernabilidad. Sí, pero creo que es muy importante esto que tú decías de romper paradigmas. Hay cosas que no se han hecho, que de alguna forma tampoco se está inventando el hilo negro, hemos visto que en otros lugares se dan. Y bueno, ¿te parece que vayamos a un corte? Y regresando, hablamos más de estos usos mixtos que son muy importantes. ¿Qué tal? Seguimos en Vivienda en Verde y bueno, nos quedamos con este tema de que las ciudades, tú hablabas de que había teorías de los que tienen casi 100 años, que hablaban de que las ciudades se pueden armar en zonas. Una zona de trabajo, una zona industrial, una zona de oficinas, una zona de vivienda. Y hoy poco a poco estamos viendo que tenemos que volver a operar, pues como han operado las ciudades a lo largo de la historia. Las ciudades que más nos gustan en el mundo son ciudades donde vemos una planta baja con un restaurancito a todo dar, después algo de vivienda y chance algún otro uso por ahí, para que tengamos una vida de barrios. Y eso lo vemos en ciudades que nos encanta, todos tenemos oportunidad de visitarlas, lo vemos en
París, en Barcelona, en Buenos Aires. Son ciudades que tienen esa vida de usos mixtos. Claro. Entonces, ese es un tema que además tampoco es ajeno, porque vemos colonias de aquí que nos encantan, que tienen una recuperación muy importante, como la colonia Roma, como la colonia Condesa, claro, que tienen esa mezcla. Sí, desde luego es el concepto que ha sido comprobado a nivel internacional de cómo se da este intercambio de actividades. Es lo que nos hace ciudadanos, en tanto que vivimos ese espacio público, en el que tenemos que, por otro lado, reconocer que nuestra ciudad está hecha de distintos momentos, claro, con distintos patrones de ocupación del territorio, que tiene que irse respetando. Igual tenemos los pueblos originarios, ¿no? Desde los barrios originarios de cuando se crea la Ciudad de México, o fraccionamientos que fueron desarrollados en una época en un concepto de suburbios, con zonas puras. Entonces, bueno, el reto es encontrar la justa medida para cada uno de estos sectores en respeto a los patrones que la población quiere, en un diálogo permanente, pero entendiendo que lo razonable, lo que crea tejido social, es esta mezcla de actividades. Entonces, el reto es cómo encontrar las variables que hagan respetuoso esa mezcla de actividades, más allá de una tabla de usos del suelo, sí, o de reconocer si un uso está permitido o prohibido, sino cuáles son los indicadores que garantizan una convivencia de estas distintas actividades. Y que ese tipo de cosas son lo que hace que las ciudades sean más justas, más equitativas, porque vemos que convivimos diferentes segmentos económicos entre sí, y eso creo que es muy sano. Ahora, se nos va a acabar el tiempo del programa, entonces, ¿tú qué pensarías como cabeza de desarrollo urbano y vivienda en la Ciudad de México? ¿A dónde te gustaría que esto fuera y qué hace falta? ¿Qué podemos esperar que haya de esfuerzo regulatorio, de esfuerzo de infraestructura, de esfuerzo de acción de gobierno? Claro. Bueno, estamos actuando en tres niveles, en tres planos, digamos. En el plano macro, de hacer esta definición de largo plazo del proyecto de ciudad que queremos, fundamental, que es básico, tanto para la Ciudad de México como en su condición metropolitana, qué sucede en su interacción con el Estado de México, también con el Estado de Hidalgo. El impacto regional de esto. ¿Qué sucede con los grandes equipamientos ya anunciados como el aeropuerto? ¿Qué efecto va a tener en ese sector? Entonces, eso nos lleva a un plano intermedio, que es esta recuperación de zonas, cómo propiciar procesos de largo plazo que permitan la recuperación de esas zonas a partir de distintas maneras de detonarlo, con qué cartera de proyectos, con qué planes de financiamiento, incluso con la constitución de entes operadores de la recuperación de esas zonas estratégicas, de manera que se garantice a largo plazo, y es lo que se ha hecho en Puerto Madero, en Buenos Aires, o La Ría en Bilbao, o en Canary Wharf en Londres. O sea, son experiencias que se tienen en distintas partes del mundo de la manera de entrar. Y un tercer plano que tiene que ver con el contacto con la comunidad a través de las gestiones, de hacerlas cada vez más transparentes, más digitales, lo más digitales posibles, que sin tener que intervenir ningún tipo de valoración, combatamos la discrecionalidad y actos de corrupción. Digamos que el reto es consolidar en estos tres planos la actuación del gobierno de común acuerdo, desde luego, con los inversionistas, con la sociedad civil, con este sector terciario de la sociedad organizada. Es importante porque a fin de cuentas es una ciudad que necesitamos para todos, y lo que tenemos que tener acciones de gobierno, la sociedad vive en ella, pero para que las podamos vivir bien como sociedad tiene que haber un entorno económico, claro, tiene que haber inversiones inmobiliarias que den entrada a las nuevas necesidades, porque el hecho es que si queremos que haya dinamismo económico, se requieren espacios inmobiliarios para desarrollar estas actividades. Sin duda. Si queremos una mejor calidad de vida, necesitamos mejores viviendas para los que ya vivimos y para los que ahí vienen en camino, ¿no? Todos los días están naciendo niños, todos los días se sigue casando gente, pese a lo que les podamos decir tú y yo, se siguen casando. Entonces, pero bueno, entonces es una ciudad que está en constante movimiento y desde esa óptica hay que entenderlo. Felipe, muchísimas gracias por tu tiempo. Con mucho gusto, Horacio. Y ojalá que la oportunidad. No, hombre, al revés, ojalá que nos ayudes a aprovechar este espacio para poder mandar mensajes de interacción con la sociedad. Así lo haremos. ¿No? Amigos, esto fue Vivienda en Verde, y créanme, este es el proyecto de ciudad que necesitamos ayudar entre todos a construir, gobierno y ciudadanos. Gracias.